Buenas tardes, Dios les bendiga, mis amados. Casa de Oración Minnesota y un servidor les da la bienvenida. Es para nosotros un honor seguir compartiendo la palabra de Dios. Sé, verdad, que tomamos unas semanas por asuntos federales, por ciertos protocolos de salud, pero pues gracias al Señor que estamos una vez más de regreso. Y bueno, todos los lunes, a los que han estado atentos a estos temas, Casa de Oración tiene un tiempo para la formación ministerial. Y hoy vamos a compartir el tema número 7, al cual yo le titulé Jonás, el profeta rebelde. Vayan por favor apuntando todas las personas, ¿verdad? Que tenemos un compromiso para servirle a Dios. Les pedimos el favor de que se centren en el tema, hagan sus anotaciones por favor y permitamos que la palabra de Dios nos enseñe, mis amados. Esa es la finalidad, que la palabra de Dios nos eduque, nos prepare, ¿verdad? Nos amueble, nos perfeccione, porque a eso estamos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Así es de que, bienvenido. En cualquier parte del mundo que usted nos escucha, hermanos, hermanas, que Dios nos las bendiga, y vamos a permitir que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y podamos ser edificados como iglesia. Vamos a leer Jonás en el capítulo 1, los primeros 3 versos, y yo posteriormente vamos a introducirnos al tema Jonás, el profeta rebelde. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, se entiende que era una ciudad grande, y pregona contra ella porque ha subido la maldad delante de mí, dice el Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos por favor a hacer una corta oración. Acompáñame a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por permitirnos una vez más compartir tu palabra. Gracias, Dios, por darnos este privilegio de regresar una vez más a nuestras actividades, mi Dios. Esta no es ninguna rutina, oh Dios. Son actividades necesarias. Tenemos necesidad de ser preparados. Y gracias por este grupo, oh Dios, que en cualquier parte del mundo, aparte de que aquí en Minnesota, tú has puesto al servicio, mi Dios. Gracias por sus vidas. Yo te ruego en nombre de Cristo Jesús que tú los ministres, así como a nuestra hermana iglesia ahí en Chicago, Illinois, también ministra a mis hermanos. Padre Santo, necesitamos ser preparados. Y en cualquier parte del universo que un alma quiera escuchar, oh Dios, tu voz, prepáranos, mi Dios. Háblanos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Comienzo diciendo que Jonás fue un profeta rebelde. Por eso el tema yo le titulé Jonás, el profeta rebelde. Todos sabemos, ¿verdad?, que un profeta de antaño, un profeta del Antiguo Testamento, era la misma voz de Dios. Era el mismo aliento de Dios. Eran razones, eran conceptos, era la manifestación hablada del mismo corazón de Dios. A Jonás le tocó el privilegio de ser un vocero de Dios, pero lastimosamente tuvo un carácter rebelde. ¿Qué es rebelde, pastor? Una persona rebelde es alguien difícil de educar, es una persona difícil de dirigir o controlar debido a que decidió no obedecer. Es alguien que constantemente se rebela contra la autoridad. De hecho, Jonás fue alguien así. A pesar de tener un llamado como profeta privilegiado, un llamado a obedecer a Dios, él constantemente se rebeló, no atendía la voz de Dios, no le importaba seguir las instrucciones. Y a pesar de recibir este privilegio, bueno, vamos a mirar su ministerio, ¿verdad? En estos cortos 4 capítulos, pero muy sustanciosos, vamos a mirar cómo él se desarrolló, porque Dios está interesado en que usted y yo moldeemos nuestro carácter, mis amados.
Usted y yo tenemos que ser moldeados, tenemos que ser, vamos a decirlo, hay que darle forma a nuestro carácter, ¿verdad? Vamos a permitir que la palabra de Dios sea la que se encargue de ello, que no sea un pastor, que no sea un hombre o una mujer, que sea Dios, dándonos forma, pareciéndonos cada día más a la semejanza y a la estatura del varón perfecto, que es el propósito como cristianos. Usted y yo estamos llamados a servicio, y un servicio a Dios, mis amados. Ojalá y que usted lo esté entendiendo en el Espíritu. Es un servicio al Creador del universo. No es a una compañía secular, por más prestigiosa o reconocida que sea. No, es al Creador de todo el universo, al dueño absoluto de nuestras vidas y de todo lo que hay aquí. Imagínate, mi amado, ¿a poco no será un privilegio servirle a esa divinidad, al único Creador de todo el universo? Bueno, Jonás significa paloma. Fue un profeta israelita quien mostró abiertamente su desacuerdo y un enojo constante contra Dios. Y la causa fue porque a Dios le plació extender su perdón. Dios extendió su amor, su misericordia y su paciencia hacia sus enemigos. En este caso, los enemigos de los israelitas, que en aquellos días eran los ninivitas, una región llamada Nínive. Esa región hoy en nuestros días se conoce como la actual ciudad de Mosul, así como se escucha Mosul, un lugar que le pertenece al país de Irak. Esa es la Nínive antigua. Jonás, un profeta con un bonito nombre, lastimosamente tuvo un carácter y una actitud reprobable. ¿Cuántas personas de repente tienen un bonito nombre, pero tienen un carácter tan pero tan contrario, tan opuesto al nombre? Por decirlo, ¿verdad? Cuando yo estaba preparando este tema, me vinieron por lo menos dos nombres. Hay mujeres que se llaman Dulce. Qué bonito nombre, ¿verdad? Dulce. Sin embargo, en muchas ocasiones su carácter está tan pero tan amargo que dices tú, wow, ¿será dulce o será limón? ¿Verdad? ¿Cuántas personas usted conoce que se llaman Justos? Pero lastimosamente, muchas ocasiones, muchos de ellos son bastante injustos. Hay personas, ¿verdad? Así como Jonás, que tienen un significado muy bonito su nombre o el nombre bonito. Este hombre tuvo un llamado a pregonar en contra de la maldad de Nínive. Un pueblo numeroso, dice la Biblia que eran 120,000 personas, que necesitaba urgentemente escuchar la palabra de Dios para arrepentimiento, lógicamente. De otra manera, este lugar sufriría la destrucción, ya que su pecado, dice la Biblia en Jonás capítulo 1, en el versículo 2, dice la Biblia, ¿verdad?, que había subido la maldad delante de Dios. Dios mismo lo expresó. Las palabras que emitía un profeta en el Antiguo Testamento eran toda una colección de palabras habladas directamente de parte de Dios. Todos sabemos, ¿verdad?, que los profetas del Antiguo Testamento hablaban, vamos a decirlo, palabra fresquecita, palabra salida del corazón de Dios. Sin embargo, en esta narración no se enfoca en las palabras del profeta. Son más bien escritos que enfocan en la actitud de un profeta desagradable y rebelde a la voz de Dios. Jonás solo aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes que tuvo Israel, según la Biblia en Segundo de Reyes 14, ahí en el versículo 25, usted va a hablar que este hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, como dice la Biblia en el versículo 1, este hombre habló de parte de Dios para amonestar a Israel y al rey, lógicamente, que era representante también del pueblo de Israel. Las partes esenciales ofrecen un contraste cómico de carácter en este libro, y vamos a enfocar vamos a hablar entre el egoísmo de Jonás y la humildad y el arrepentimiento de los
paganos que rodearon a Jonás en esa escena o en esos días, gente que ni siquiera era israelita. Ellos no obedecían la Torá, ellos no obedecían el Tanakh o el Antiguo Testamento. Esta narración nos ofrece datos verdaderamente irónicos y contrarios de lo que cada persona que aparece se pensaba o se esperaba que debían de hacer. Por decirlo, un carpintero, se supone que un carpintero, bueno, se tiene que desarrollar en la carpintería. Un maestro en la enseñanza, ¿verdad? Un contador público, pues en la contaduría pública, lógicamente. Y un hijo de Dios, un profeta de Dios, tenía que obedecer a la voz de Dios, tenía que ejercerse como Dios quiere que se ejerciera, ¿verdad? Sin embargo, vamos a mirar un contraste completamente diferente. En primera instancia, tenemos a un profeta, un hombre de Dios, quien por lo menos en dos ocasiones, él oró. Si usted quiere mirarlas o anotarlas, el libro es muy cortito. En la primera ocasión, él oró ahí en el capítulo 2, en el inicio del capítulo 2. Dice la Biblia, en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. El verso 1 dice la Biblia que oró Jonás a Jehová. Él oró en dos ocasiones por lo menos, porque en la segunda ocasión aparece en el capítulo 4, en los versos 2 y 3, volvió a orar. Pero en esta ocasión lo que él hizo fue un reclamo. Él comenzó, bueno, más que nada, él siguió revelándose. Algo que le distinguió desde el inicio, porque en el inicio ustedes se dan cuenta que Dios le encomienda algo y ya en el capítulo 4, que ya era prácticamente el final de su, vamos a decirlo, de estos escritos, posiblemente ya el final, ¿verdad?, de parte de su profecía, pero seguimos mirando un Jonás rebelde, un Jonás, ¿verdad?, que era más lo que bajaba que lo que subía, ¿no? Muy bien. Él dijo, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Jonás 4, 2 y 3. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Imagínate, hermano. O sea, este profeta estaba buscando una excusa para reclamarle a Dios. Usted me puede reclamar a mí como ser humano. La esposa le reclama al esposo como ser humano, o viceversa. Le reclamamos al jefe de trabajo. Bueno, entiéndase que somos seres humanos y nos equivocamos, pero reclamarle a Dios, mis amados, ponernos a la par de Dios, o sea, querer tratar a Dios como que si fuera nuestro enemigo o nuestro compadre o nuestro, qué sé yo, imagínate, como un ser humano. Y este hombre en sí, ¿verdad? Pues no tenía escrúpulos, ¿no? Por la manera de ponérsele al tú por tú a Dios. Lógicamente nadie va a ganarle a Dios. Dios es paciente y hasta cierto punto Él tolera. Pero cuando viene su descarga de su ira, mis amados, cuidado, porque Él es Dios. Por el otro lado, tenemos a los marineros, quienes se suponía que eran muy malos. Esta gente se suponía que era inmoral, pero en realidad demostraron tener un corazón muchísimo más blando, un corazón arrepentido, que de hecho vamos a mirar ahorita en el libro, que se arrepintieron y se volvieron en humildad a Dios. Esa gente hizo todo lo contrario de lo que se esperaba, ¿verdad? En contraposición con el profeta. También tenemos a un rey, el rey de Nínive, un hombre, vamos a decirlo, poderoso en aquellos días, terrenalmente hablando, el hombre más sanguinario que tú te puedas imaginar del planeta. Sin embargo, este hombre también se humilló ante Dios por un sermón de 9 palabras en el hebreo, mejor dicho, 5 palabras en el hebreo, pero 9 en nuestro castellano. Las palabras fueron: de aquí a 40 días Dios destruirá a Nínive. En el castellano son 9, pero en el hebreo son 5 palabras. 5 palabras le bastaron a una nación contraria, a una nación que no conocía a Dios. Había escuchado ciertamente, sí, pero 5 palabras en el idioma hebreo le bastaron a esta región para doblegarse delante de Dios.
Sin embargo, el profeta no dio en sí, ¿verdad?, el verdadero testimonio. Y queremos aprender porque, vuelvo y reitero, he dicho en ocasiones antepasadas, y las voy a seguir repitiendo, que la iglesia es la familia de Cristo. La iglesia es la familia de Dios aquí en la tierra. Y se merece ministros confiables. Se merece ministros de palabra. Se merece ministros entregados a la obra de Dios. Así como una mujer. Usted a su hija, yo le aseguro, mamá cristiana, que está orando porque su hija le toque un verdadero siervo de Dios. Esa es mi oración para mi hija, por cierto. ¿Verdad? A sus hijos usted está orando sin duda para que le toque una mujer de Dios. Por supuesto que debemos de orar. Ya tenemos que estar orando por nuestros hijos, ¿verdad? Ya están creciendo nuestros hijos, algunos ya son jovencitos como el caso de mi hija. Entonces, si ya son todos jóvenes, con mayor razón tenemos que orar por ellos. Y necesitamos una persona de confianza. Porque ¿quién va a dormir tranquilo sabiendo que le tocó un cocodrilo a tu hija? O a tu hijo, una cocodrila, ¿no? Bueno, solamente por darles aquí una breve introducción de lo que la iglesia necesita, mis amados. La iglesia es la amada de Dios, es la prometida de Dios, es la novia de Dios. Y tenemos que orar por gente comprometida, hermanos. Perdón. Perdón. Cada vez que bebo agua a veces me atora. Muy bien, vamos a leer entonces Jonás 1, versículo 2. Dice la Biblia que las palabras de Dios fueron las siguientes. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad o grande ciudad, y pregona contra ella, predícale, porque ha subido su maldad delante de mí. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás. La Biblia dice en Mateo 28, en los últimos versos, que usted y yo tenemos una gran comisión. Es grande el trabajo, es grande, la labor es privilegiada, por supuesto, pero es muy importante. Dios comisionando aquí a Jonás para ir a pregonar en contra de la injusticia y en contra de la maldad a un lugar llamado Nínive, capital del reino asirio en aquellos días, el amargo enemigo de Israel. Y yo quiero, ¿verdad?, subrayar aquí un principio, que no se nos olvide que todo profeta enviado por Dios, comisionado por Dios, siempre tendrá como misión profetizar en contra de la maldad, profetizar en contra de la injusticia, porque a eso fuimos llamados, a erradicar la corrupción. Así como, así como los soldados, así como el Army aquí en Estados Unidos, o la Armada en México o en cualquier país, su mayor misión es erradicar la corrupción. Nosotros de la misma manera, cristianos, Dios nos comisiona para erradicar toda corrupción espiritual. Comenzando por mi vida, comenzando por mi hogar, comenzando por mi matrimonio, comenzando por mis hijos. Lógicamente hablando, si no, ¿a dónde vamos a ir, mis amados? No llevas el respaldo de Dios. ¿Puedes ir? Claro que puedes, pero no debes. Jesús, que fue el ejemplo perfecto, dice San Juan 7, capítulo 7, versículo 7, Jesús siempre enfocaba la corrupción. Él siempre ponía el dedo en el error, mis amados, lógicamente, ¿verdad?, para arrepentimiento. Y San Juan, inspirado por el Espíritu, escribió lo siguiente en San Juan 7:7, dice la palabra de Jesús: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de ellos, o de él, que sus obras son malas. Lógicamente, ¿verdad?, que muchos profetas por eso no caemos bien, porque hablamos verdades, ¿verdad?, porque decimos verdades, enfocamos verdades, lógicamente, reitero, respaldados por Dios, tanto nuestras vidas como su palabra, ¿verdad? Jesús hablaba con sus hermanos, quienes al principio, de hecho, tampoco le creían a él. Ahora, el hecho de que sus hermanos no creían en Jesús, ¿significaba que Jesús no tenía un buen testimonio entre su familia? Por supuesto que no, ya que él, como profeta, siempre apuntaba la maldad de la gente, pero no era para hacer burla, no. Era para arrepentimiento por amor y por misericordia.
A veces no caemos bien, pero créanme que nosotros no nos queremos burlar de usted, mi amado. No, queremos ayudarle. Queremos que la palabra de Dios nos bendiga, nos limpie, nos regrese una vez más a la senda de la justicia. Pero Jonás, en lugar de ir al este, él se va a la dirección opuesta. Él tomó un rumbo equivocado en donde Dios no lo mandó. Dice la Biblia, ¿verdad?, que lo mandó a predicarle a Nínive, y él dice, no, Tarsis es mi destino. Ahora, ¿quién fue el que comisionó a Jonás? ¿Un hombre o el mismo Dios? Por supuesto que fue el mismo Dios, hermanos. ¿Quién fue el que nos comisionó a usted y a mí, por cierto? Bueno, eso se lo tiene que responder usted personalmente, ¿no? Yo entiendo, ya consideré, ya me quedó clarísimo que el que me comisionó la obra, el que me comisionó a profetizarle a la iglesia, es Dios. Y si Dios mismo te lo comisionó a ti, yo te hago una pregunta. ¿Hacia dónde vas, cristiano? ¿Hacia dónde nos dirigimos, iglesia? ¿Hacia dónde está nuestra dirección como profetas? ¿A qué dirección nos envió Dios? ¿Nos mandó al este y nos fuimos al oeste? ¿O viceversa? ¿A dónde estamos caminando, iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no fuiste a donde Dios te mandó? ¿Acaso hay motivos de enemistad como le sucedió a Jonás? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de dirección o de plan? Porque déjenme les digo, mis amados, que hay tiempos difíciles, hay tiempos complicados. Dios nos encarga, Dios nos comisiona, Dios nos manda, nos envía, pero créanme que muchas situaciones nos hacen meterle revés al carro, nos hacen regresarnos. ¿Qué está pasando, verdad? ¿Se han dado cuenta que muchos dentro del ministerio tenemos una mala actitud de tomar otros rumbos? Yo no sé si usted se puede identificar, así como Jonás. No tomamos el trabajo de formar nos tomamos, mejor dicho, una labor que no nos corresponde, que no nos delegó Dios, de tomar una ruta o de formar nuestro propio camino, ¿verdad? Jonás tomó otro rumbo, y ¿saben por qué lo hizo, hermanos? Pónganme mucha atención. Jonás tomó otro rumbo por inconformidad en contra de Dios, ¿eh? Ni siquiera fue en contra de un hombre. Jonás estaba inconforme por las decisiones divinas. Imagínate. Jonás tomó otro rumbo porque tenía también enemistad con los ninivitas. Ni una ni la otra cosa lo hacía, vamos a decirlo, le daba una licencia para no obedecer. Será un acto de agradecimiento, como llamados a cumplir una misión, que por asuntos de enemistad e inconformidad hacia Dios, yo decida tomar mi propio camino. ¿Usted qué cree? ¿Será que porque el hecho que yo esté inconforme delante de Dios o con Dios, o que tenga yo una enemistad, que al fin y al cabo Dios no nos manda a tener enemistades, tome yo mi propia decisión, tome yo mi propia agenda y me formule yo mi programa solito? ¿Usted qué cree, hermano? Dice la palabra del Señor en Proverbios 14, versículo 12, que hay camino que al hombre le parece derecho. A la palomita o a Jonás le pareció derecho formularse su propia agenda. Yo me voy rumbo a Tarsis. Dios le dijo, tienes que ir a Nínive. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que tú dices, ¿no? Imagínate, mi amado. Dice la Biblia que hay cosas que nos parecen correctas. Esa es otra versión. La Reina Valera dice en Proverbios 14, 12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos. La traducción lenguaje actual dice hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Eso es lo que dice la traducción lenguaje actual. En otras palabras, habemos gente que somos llamados por Dios y por nuestra terquedad, por no obedecer a Dios, por buscar nuestras propias conclusiones, desobedecemos y sí, así es, hermanos, cavamos nuestra propia tumba.
Jonás 2, versículo 3, por favor. Jonás 2, versículo 3. Solamente, ¿verdad? Le estamos dando, como quien dice, un leve repaso, porque es imposible escudriñar 4 sustanciosos capítulos en un solo tema. Solamente, ¿verdad? Le estamos dando un repaso de lo más sobresaliente del carácter de este hombre. Y ahí en Jonás 2, versículo 3, léalo por favor conmigo. Dice la Biblia, bueno, cuando él oró, ¿verdad? Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahí tienes a un profeta intentando huir de la presencia de Dios. ¿Puede usted imaginar, mi amado, a alguien que se supone que está a la merced de Dios, que se supone que está a la orden de Dios, a esperar qué es lo que quiere Dios, y nomás de repente aparece en la escena huyendo de su presencia? ¿Qué había en el corazón de Jonás? ¿Por qué permitió que la enemistad y la inconformidad lo controlara? Ahí en Jonás 1, en el versículo 3, dice la Biblia, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Paga su pasaje, se sube a un barco. La gente que viajaba, la gente que le estaba rodeando a este hombre llamado Jonás, eran marineros paganos. Cuando digo paganos era que no obedecían a Dios, le servían a otros dioses. Y dice la Biblia que entrando en la barca, lo primero que hizo, ahí en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, que lo primero que hizo, mis amados, que bajó en el interior de la nave y se echó a dormir, dice ahí el versículo 5. ¿Verdad? El profeta pensó que si se dormía, iba a arreglar el asunto. ¿Será que por eso la gente se duerme hoy día? Porque creemos que si nos dormimos vamos a arreglar absolutamente todo. Prefiero dormir para que Dios no me venga a pedir cuentas. Prefiero dormirme para sacarme el compromiso. Prefiero dormirme para tener una excelente excusa, para que Dios no me vaya a supervisar y tenga que entregarle un buen reporte. Mejor espiritualmente me duermo y me desentiendo de todo, me desconecto de la realidad, asunto arreglado. ¿Usted cree que Dios nos va a permitir hacer eso, mis amados? Pero fíjense cómo nos engaña la inconformidad, cómo nos engañan las enemistades, porque eso era lo que le venía presionando el cuello a este tremendo Jonás. Dice la palabra del Señor que San Pablo en cierta ocasión despertó a los efesios, a la iglesia de Éfeso, y le dijo, como está escrito, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos despertar, iglesia. No nos vayamos a hallar en la condición de Jonás, una persona llamada a servirle a Dios. Yo sé que usted tiene un llamado de parte de Dios. Usted lo sabe mejor que yo. Y ahí en el versículo 5, ahí en el capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Por eso les decía yo, era gente pagana, cada quien adoraba a su Dios. Y echaron al mar los enseres, pero había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Me llama mucho la atención que los marineros estaban despiertos. Se dieron cuenta que algo sobrenatural estaba sucediendo, que un poder sobrenatural y divino estaba tomando el control del mar. ¿Por qué? Bueno, yo les dije hace ratito, eran marineros con experiencia, eran marineros lógicamente que navegaban por la mar, ¿verdad? Horas, días. Ellos eran experimentados en ello y se dieron cuenta que ese tipo de olas, ese tipo de tormenta que se levantó ahí en medio del mar, no era algo común.
Era algo, vamos a decirlo, por encima de lo común, ¿no? Aquí está pasando algo bien raro. Y algo tenemos que hacer, vamos a clamar a los dioses, ¿no? Y ellos comenzaron a echar suertes para ver qué sucedía. A ellos se les ocurrió buscar una solución divina, imagínate. Mientras que el profeta, comisionado por Dios, estaba tranquilamente durmiendo en la parte de abajo del barco. Dice la Biblia en Romanos 13, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, usted bien sabe el tiempo que estamos viviendo. A usted y a mí no nos tienen que decir con peritas y manzanas en la época que estamos. Ya estamos en el tiempo, ya estamos en el principio de dolores. Mateo 24, Jesús lo dijo clarísimo. Versículo 7, si no estoy mal. Estamos en el tiempo de dolores, lo cual, en otras palabras, es que estamos en el principio, en la antesala del fin del mundo. Definitivamente, mis amados. Y conociendo que dice que conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, así como Jonás estaba bien dormido, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Los alerta San Pablo y les dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Vistámonos de las armas de luz, hermanos. Esa tiene que ser la condición, mi amado hermano, hermana, usted que fue llamada a servirle a Dios. Usted que tiene ese llamado genuino de parte de Dios, ese llamado privilegiado para un siervo, yo no sé para usted. Tenemos que hacer caso, mis amados. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere entregar galardones cuando estemos en el tribunal de Cristo. Va a ser realidad, hermanos. Créanme. Se van a acordar de mis palabras cuando estemos delante de Dios en el trono blanco de Jesucristo. Bienvenido, buen siervo y fiel. Tú me hiciste esto, tú hiciste aquello. Tú doblegaste esfuerzos, tú hacías 3 cosas más, mientras la iglesia hacía una, tú hacías 7 cosas, mientras el apóstol y el evangelista hacían media cosita. Bienvenido, siervo y fiel, aquí está tu galardón. Van a ser reales, mis amados. Ahora, yo no te puedo decir qué, ya allí los vamos a experimentar. Es un tremendo misterio, pero de que vamos a recibir algo, hermanos, si Dios lo dijo que los vamos a recibir, es mejor trabajar para ellos. Yo los tomo, hermanos. Yo no sé usted. Yo por fe los tomo, ¿verdad? Y hay que esforzarse, mis amados. Es por amor al Señor, es por amor a su obra. No es por aplausos, ni fanfarrias, ni reconocimientos. El reconocimiento es para Dios, mis amados. Así es de que tenemos que despertar y trabajar. No podemos bajarnos a la barca a desatendernos de lo que Dios nos encargó. ¿No? Jonás 1, 7 al 9, por favor. Le doy lectura, usted sígame con su vista, por favor. Jonás 1, de 7 al 9 dice: y dijeron a cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó, ándale nomás. Ahí está, miren, el dormilón, Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y les respondió Jonás: soy hebreo y temo a Dios. Y ahora decimos en mi pueblo: Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Los marineros le piden que les explicara qué se traía entre manos. Y lo que hizo este hombre fueron habladurías religiosas. Eso fue lo que hizo, ¿eh? Por supuesto que sí. Por el carácter que le miramos en todos estos escritos, solamente fueron habladurías religiosas. Soy hebreo y temo a Dios, que hizo el mar, que hizo los cielos y la tierra. Dices tú: ¿en serio, Jonás? ¿Es una broma? ¿Creíste que en un barquito es más grande que el dueño que hizo todo el mar? ¿Se dan cuenta cómo muchas veces hablamos de una manera religiosa? De una manera, vamos a decirlo, hueca. ¿Sí?
porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Una pregunta bien interesante, mis amados. ¿Cuál ha sido nuestro barco? Si saben, ¿verdad?, que cualquier manera de huir de la comisión divina son solamente barcos de la época de Jonás yendo rumbo a Nínive. Posiblemente muchísimas personas estén en un barco, posiblemente, yo no sé, barcos pasajeros, barcos indefensos, barcos sin clara dirección, barcos sin rumbo fijos, barcos de corta duración. A Jonás no le alcanzó un barquito, por cierto, para abandonar su encomienda, según las escrituras. Y nosotros tampoco nos alcanzará un barquito si es que tenemos un llamado genuino a obedecerle a Dios. Versículo 12, dice ahí Jonás 1, versículo 12. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Escúchame escúchame muy bien, iglesia. Escúchame bien, mis amados. Nada más cobarde que buscar una solución rápida. ¿Sí sabían que la gente cobarde le cree más a la muerte que obedecer su llamado? Prefieren y se apoyan más en la muerte antes que obedecer a Dios. Lógico que lo que buscó Jonás fue la muerte física, pero en nuestros días muchísima gente quiere solucionar sus conflictos, por así decirlo, ya cuando se metieron en conflictos con Dios, prefieren soluciones fáciles. ¿Cuál es la solución fácil hoy día? La muerte espiritual. Que alguien me mate. ¿Habrá por ahí un voluntario que me eche bronca en la iglesia, que me mate, por favor? ¿Alguien que me sirva como instrumento para sacarme mi compromiso? Imagínate, hermanos, alguien que me hiera para que yo tenga excusa y me vaya con una licencia, me salga yo de los caminos de Dios, me vaya yo por ahí, pero yo quiero que alguien me ayude. Imagínate qué manera tan irresponsable estaba diciendo: lánceme al mar. Incluso Jonás está intentando manchar manos inocentes de estos marineros, quienes se portaron más reverentes y temerosos ante un Dios que ni siquiera conocían. Y este hombre quería manchar las manos inocentes, ¿verdad? ¿Por qué les dijo: láncenme al mar? ¿Por qué no te lanzaste, Jonás? ¿Por qué no te aventaste tú? ¿Sí o no? O sea, no agarres gente que te saque del ministerio al propósito, ¿verdad? Para que tú digas, pues bueno, no habrá por ahí un instrumento por ahí para que me saquen. No, aviéntate tú solito, ¿verdad? Aviéntate al agua tú solito, no trates de llevarte manos inocentes. Qué corazón tan egoísta, equivocado, queriendo comprometer a gente que no tenía nada que ver. Y así habemos muchos dentro de la obra hoy día, buscando gente inocente que se meta en un problema delante de Dios, y de esa manera usted y yo podamos encontrar, como quien dice, una tangente para salirnos. No, a mí al caso, aquel me empujó. Aquel fue el que me lanzó al agua. Mi pregunta es: ¿por qué no te aventaste tú? ¿Por qué quisiste meter a otra persona? ¿Verdad? Algunas personas piensan, ¿verdad?, que esa es una buena razón, según su propia opinión. Dentro del entorno de Jonás, sucede, ¿verdad?, que los que ni siquiera conocían a Dios, se notaba más diligencia. Ellos se notaron gente más sabia, gente más respetuosa, gente, ¿verdad?, que tuvo en ese momento más reverencia al Dios Todopoderoso. Le pusieron la muestra a un profeta que presumía una vida y una relación espiritual con Dios. Soy hebreo y le sirvo a Dios, sí como no, ¿verdad? Jonás 1, versículo 3, por favor. 13, por favor. Le sirvo a Dios a mi manera, decía Jonás. Verso 13. Y aquellos hombres, fíjense nomás, yo les acabo de decir que estos hombres se portaron bastante reverentes delante de Dios. Fíjense lo que hicieron, Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No, yo no te aviento, Jonás. No. Vamos a ver otra solución. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más
contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, fíjense, ahí ya cambió la perspectiva de estos hombres. Le clamaron a Dios, dijeron, Jonás, pues si tú te le revelaste al creador del mar, pues Señor, ayúdanos, ¿no? Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, escuchen las palabras, mis amados, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Fíjense la reverencia, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, dijeron, Señor, pues ya nos conociste, Señor. Mira nuestros corazoncitos. Y ahora vamos a agarrar a este terco y allá, chipote con sangre, ¿va? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pueden ustedes notar la diligencia y la manera de humillarse, el temor que demostraron estos hombres terminando adorando al Dios vivo. Mientras que el encargado de dirigirlos a los pies de Dios se encontraba nada más ni nada menos en el agua. Ya ni siquiera estaba en el barco. Imagínate. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios le preparó una tumba acuática, el estómago de un grande pez. Humanamente hablando, y por lógica elemental, esto significaría una muerte segura para el profeta. Porque yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Cómo poder respirar dentro de un pez? ¿Cómo alimentarse dentro de un pez? ¿Cómo sobrevivir del frío? ¿Cómo sobrevivir, imagínate, en un lugar nada común? Para Jonás significaba muerte segura. Y ahí en el capítulo 2, en el versículo 2, escuchen bien lo que dijo, según él oró, dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Jonás levanta una oración, y escúchame bien, mi amado. Quiero que lea toda la epístola, todos los versículos. Lea por favor una vez esa parte cuando usted pueda, porque nunca dice que lo siente. Miramos a un Jonás no arrepentido. Solo miramos que le agradece a Dios por no abandonarlo. Son dos cosas diferentes, Una cosa es que yo le agradezca a Dios porque no me abandonó por su misericordia. Y otra cosa es decirle, mi Dios, perdóname. Perdóname. Posiblemente esas oraciones que algunos de nosotros levantamos como líderes son simplemente por agradecimiento de la misericordia de Dios que todos los días es nueva. Posiblemente nos comprometamos con palabras, sin embargo, habemos muchísimas personas, yo voy por delante, que no le pedimos a Dios un genuino perdón, diciéndole, Dios, me duele haberte desobedecido, me duele haber pecado, me duele, Señor. Yo no quiero vivir una vida así, Señor, me duele. Imagínate, ¿cuántas veces hemos levantado oraciones, verdad, que verdaderamente nos han, vamos a decirlo, penetrado, hermanos? Imagínate la condición de este hombre. Quiero hacerte una pregunta para reflexión. ¿Cuántas personas disfrutan un dolor? Les pregunto eso porque a Jonás no le dolía, ¿no? Gracias, Señor, porque escuchaste mi voz, ¿no? Me pusiste aquí un hotel 3 estrellas, aunque sea en el estómago de un pez gigante. Pero reflexiona en esto, mi amado. Si a Jonás verdaderamente le hubiera dolido, por experiencia lo digo, yo ya no quiero repetir los dolores. Yo no sé usted mujer, si disfrute los dolores de parto. Yo no sé si los disfrute. Yo no creo que los disfrute, ¿verdad? Yo no soy mujer, para la gloria de Dios, qué bueno que me hizo hombrecito. Pero yo recuerdo muy bien que a mí me dio un dolor de estómago
que era yo un jovencito, muy apenas de 21 añitos, y tú hoy miras a un jovencito, no le importa, ¿no? Le dolió esto y siguen mal comiendo. Le pasó aquello y siguen en su, decimos en México, montados en su burro, ¿no? No, yo fui diferente. A mí me dolió un tremendo dolor de úlcera y dije, yo soy encargado de que no me vuelva a pasar esto. Y Dios es testigo que me alejé de lo que me estaba dañando, ¿verdad? Y gracias a Dios me recuperé. No quiero repetir esos dolores de úlcera listo para irme al hospital. Si a Jonás le hubiera dolido, no lo hubiera repetido, hermanos. No le dolía. No le dolía. Estaba hablando, gracias mi Dios, pero no le dolía. Sin falta, ¿verdad? Ya no haremos méritos para experimentar otro dolor. Hay gente que dice que le duele, pero ¿por qué lo vuelve a hacer? Eso significa que buscas un dolor. Te gusta una vida masoquista entonces. Masoquista, perdón. Jonás, según él, se comprometió a obedecer a Dios, ya mirando la situación difícil. Dios simplemente presionó un botón y como a control remoto mueve ese pez gigante para ir a vomitar a Jonás en tierra seca. Dice la Biblia ahí en el versículo 2, versículo 10. Versículo 2, 10. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a leer por favor Jonás 2, del 2 al 4. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, escuchen bien, fíjense lo que decía Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Perdón, dice la Biblia que Nínive era una ciudad que tenía 120,000 personas y que le iba a tomar por lo menos 3 días para cruzar todo Nínive y predicar la palabra de Dios. Yo solamente quiero subrayar 2 principios aquí. Número 1, dice la Biblia que Jonás ya había invertido un día de camino. Ahí está en el versículo 3. Sí, en el versículo 3, en el 4, perdón. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Ahora, escucha bien su mensaje. Escuchen, yo quiero que nos centremos bien en la actitud de este hombre. Escuchen su mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso fue su mensaje, ¿ok? Yo en el principio les dije que aquí en el castellano son 9 frases, 9 palabras, pero en el hebreo son simplemente 5. El sermón es tan pero tan corto y tan extraño. Y déjenme explicarles algo, ¿ok? Miren, número 1, no se mencionó el pecado de Nínive. Y hay que mencionarlo. Somos profetas, se supone que estamos predicando la palabra de Dios. Yo ayer prediqué un tema, se lo recomiendo mucho. Y yo me basé en por qué el hombre es naturalmente pecaminoso. Lo pusimos bíblicamente para que la gente entienda. Entonces, ¿qué predicación tan rara, hermanos? No se menciona el pecado de Nínive. Tampoco les dijo cómo debían de responder. No hay mención de quién iba a destruir Nínive. No menciona el nombre de Dios. Lo único que dijo es, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué sucede aquí? Miren, Jonás estaba intentando dar la mínima información. Es como si su mensaje, en lugar de ponerle arrepentimiento, más bien los está colmando de destrucción. Les estaba como medio diciendo para que no, a mí me interesa mejor que se destruyan. ¿Notan el corazón de Jonás? Un corazón enemistado, sin compromiso, sin amor y dando un mensaje sin intenciones, más bien
Más bien él quería que no escucharan toda la advertencia y que finalmente mejor el pueblo de Nínive se perdiera. Es decir, yo les voy a decir que habrá destrucción, porque en su interior guardaba la esperanza de que Nínive se perdiera. Imagínate que usted y yo, como profetas, como enviados, como escogidos, como servidores, tengamos ese tipo de pensamientos en el corazón. De que voy a ir ahí a medio hacerle al cuento, como que voy a ir a medio predicar, como que voy a medio desmenuzar la Biblia. Al fin y al cabo, tercos que se pierdan, imagínate. Noten cómo es de engañoso el corazón, ¿eh? El profeta llamado no estaba haciendo ningún buen esfuerzo. Él tenía motivos o motivaciones secretas, escondidas por ahí. Sin embargo, su plan no funcionó. Dice la palabra del Señor en Jonás 3, allí en el versículo 5, léalo conmigo por favor. Dice, y los hombres de Nínive, esto me bendice, ¿verdad que sí? Porque a pesar de las malas, vamos a decirlo, ¿verdad? De las malas, del mal compromiso, a pesar de las cosas que guardamos en el corazón, que queremos que la gente se pierda con toda alevosía y ventaja, Dios es misericordioso. Dios es el que le abre el corazón aquí, así como se lo abrió a una mujer llamada Lidia, ahí en Filipos, hoy Europa. Es la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron más bien porque habían escuchado las maravillas de un Dios todopoderoso, pero no escucharon el mensaje completo de Jonás. No, ellos escucharon más bien porque se hablaba públicamente de un Dios que hacía maravillas, de un Dios todopoderoso de Israel. Aún así, Dios muestra una vez más su misericordia y su eterno amor, su paciencia, mis amados, ya que aún con el sermón de 5 palabras, todo Nínive, dice la Biblia, se arrepintió junto con todos los animalitos. Hasta los animalitos ayunaron. Imagínate, hermano. Eso le volvía a mandar un desafío a este profeta, ya que el corazón de este profeta estaba predicando endurecido. Y ahí queremos hacer un énfasis. Ahí queremos abrir un paréntesis. ¿Con qué tipo de corazón estoy predicando? ¿Con qué tipo de corazón estoy, según yo, emitiendo la vida de Dios? ¿Qué hay en mi corazón, hermanos? ¿Con qué tipo de corazón está usted evangelizando? ¿Con qué tipo de corazón dirige usted la alabanza y la adoración? ¿Con qué tipo de corazón, con qué tipo de actitudes, según nosotros presentamos la palabra de Dios o traemos la presencia de Dios en medio de su pueblo? ¿Qué hay en nuestros corazones, mis amados? ¿Habrá endurecimiento como este tremendo profeta? ¿Usted qué cree? Bueno, es necesario que reflexionemos, ¿no? Mientras que el otro pueblo se mostró sensible y se humilló, Dios los perdona, porque la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo primogénito para que toda su creación, ¿verdad?, se salve, crea, ¿verdad?, no perezca. Entonces, la ciudad no fue destruida. Dice la Biblia que la ciudad, para la gloria de Dios, fue perdonada. Y notamos ahí en Jonás 4, versículo 1, léalo conmigo por favor. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Se dan cuenta la actitud que él tenía? Él no estaba predicando genuinamente. Él no estaba haciendo su labor como Dios nos la encomienda. Y créanme que en muchas ocasiones nos encontramos en este engaño, mis amados. Y Dios quiere despertarnos, Dios quiere ayudarnos. Dios no quiere que hagamos la obra con ese tipo de corazón. Ahí en el versículo 3, Jonás 4, versículo 2 y 3, vamos a leerlos. Dice, y oró a Jehová, ahí está la segunda vez que oró este hombre, y oró a Jehová y dijo, fíjate la oración que levantó, que de esas oraciones pues, ni se las recomiendo.
Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Fíjate, está orando a Dios, reclamándole, poniéndosele enfrente y diciendo, yo tenía razón. Imagínate el tremendo corazón de este hombre. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Notamos la realidad finalmente de este profeta, mis amados, ¿verdad? Qué condición tan triste, ¿verdad? Ir a predicar con pensamientos suicidas, ir a predicar con ganas de morirse y que también los demás se mueran. ¿Será esa una condición que le agrade a Dios? ¿Será esa manera que estamos predicando usted y yo la palabra? En el versículo 9, léalo conmigo, por favor. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? No tengo tiempo de leer todo el libro ni de explicarlo. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. No cambiaba, hermanos. No cambiaba su actitud. ¿Conoce gente así usted? Que no cambia su actitud. 15, 20, 30 años de cristianos y no cambian. Imagínate, hermano. Esa es una realidad que debemos de cambiar. Esa es una realidad que nos está poniendo en peligros y nos está exponiendo también en peligros en medio de la gente que nos rodea. El incidente con esta planta, con esta plantita, con esta calabacera, fue una manera de hacer entender a Jonás. Él se preocupó tanto por una planta que solo disfrutó un solo día y Dios le dice, ¿acaso no son más importantes los seres humanos que esa planta por la cual tú me estás reclamando? Es decir, Dios estaba preocupado por 120,000 almas que estaban en peligro de perderse. Porque Dios sí fue claro. Yo voy a destruir. Yo los voy a desaparecer, a destruir, ¿verdad? Este libro trata, hermanos, yo quiero que se lleve estos principios en su corazón, ya voy a terminar. Este libro trata de incomodarnos. Este libro va directamente a nuestro corazón y las preguntas de Dios son dirigidas a nosotros. Tome el lugar de Jonás. Tome el lugar de Jonás. Este tipo de preguntas tienen que ir dirigidas a nosotros. ¿Nos parece bien que Dios haga misericordia a nuestros enemigos? ¿Usted qué cree? En este libro, mis amados, usted y yo podemos mirar un espejo delante de nosotros. En Jonás miramos magnificadas las peores partes de nuestro propio carácter que deberían más bien demostrar humildad y gratitud. Yo no sé si usted se quiera identificar con Jonás. ¿Tenemos algo por ahí, Timo, para que me lo pongas aquí? ¿No? Porque Dios quiere que todos sus enemigos sean salvos. Y aún sigue soportando el Jonás que hay en nosotros. Yo no sé cuántos años llevamos, ¿verdad? Posiblemente en el servicio a Dios. Yo no sé, ¿verdad?, cuánto tiempo tengamos sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón. Pero, hermanos, Dios nos dice hoy, claro, que en su paciencia, en su gran amor, en su misericordia, hermanos, Dios sigue soportando al Jonás, a ese Jonás que tenemos. Dios sigue tratando con ese Jonás que traemos usted y yo adentro, porque a Él le interesa que la gente se salve. A lo mejor tú dices, oye, Señor, pero es que tú no has hecho nada en mí. No, lo que pasa es que nosotros no nos prestamos, mis amados. Dios quiere hacer todo en nosotros. Notamos que Dios no te va a cambiar si usted y yo no colaboramos. Jonás no experimentaba un cambio. Seguía guardando sus cosas en su corazón y quería ser un instrumento en las manos de Dios.
Y ciertamente Dios lo usó, ¿no? De alguna manera. Porque para Dios no hay ningún imposible. Vamos a terminar leyendo ahí en estos últimos 3 versos para orar. Solamente tenemos un comentario, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Y quiero leer esta parte bíblica. Jonás 4, versículo 9 dice: Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una sola noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios es misericordioso, hermanos. Dios es paciente, Dios es, o sea, hermanos, créanme que si no fuera por la misericordia de Dios, yo ya no estuviera aquí, hermanos. Yo ya no estuviera aquí. Y que Dios me libre de tener este tipo de actitud, este tipo de corazón. Que Dios nos libre, mis hermanos. Dejen que la palabra de Dios nos limpie, nos ministre, nos forme, porque todos tenemos, o posiblemente hemos tenido, o queremos tener un Jonás dentro de nosotros. Y Dios no quiere eso, mis hermanos. La grey de Dios merece siervos que caminen ligeritos, que despojen, dice la Biblia, despojaos de todo pecado que nos asedia, para que corramos con toda la paciencia la carrera cristiana, mis amados. Vamos a orar y bueno, enviarle también a nuestra hermana en Cristo, Luisa Torres, y a todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo, pues expresarles, ¿verdad?, nuestro mejor sentir. Que Dios les bendiga ya en cualquier lugar que nos escriben. No sé si nos escribe de España, creo que era una hermana que nos escribía desde España, pero bueno, que Dios le bendiga en cualquier parte del mundo. Y vamos a terminar con una oración. Si usted quiere poner alguna petición, bueno, no me llegaron aquí algunas, pero bueno, vamos a orar juntos. ¿Qué le parece? Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios y mi Señor. Tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres misericordioso y bueno. Mi Dios, prepara un pueblo que está dispuesto a servirte, Dios. Padre, ayúdanos, perdónanos también, Señor. Queremos amar verdaderamente a tu pueblo, queremos llevarle la palabra, oh Dios, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón limpio. Yo quiero servirte. Yo no quiero estar en desacuerdo contigo, Señor. Tampoco quiero que alguien me aviente al agua. No quiero comprometer manos inocentes, Señor. Quiero ponerme mejor a cuentas contigo. Quiero levantar un clamor delante de ti, mi Dios, porque te necesito, Señor. La obra, oh Dios, es grande. La obra del ministerio, Dios Todopoderoso, es una labor bastante desgastante y exhausta, Señor, aunque es una bendición. Danos tu gracia, Señor. Dile ahí, hermano, usted que le está sirviendo a Dios como pastor, como evangelista, como maestro, como misionero, como maestro dominical de niños, yo no sé, como diácono, anciano. Dile ahí, Señor, ayúdame. Yo quiero servirte de la mejor manera porque tú eres Dios. Y yo quiero entregarte cuentas, oh Dios Todopoderoso, el día que esté delante de ti, Padre Santo. Ayúdame y perdónanos, Señor. Y gracias por tu gran misericordia, mi Dios. Así como tú perdonaste a Nínive, tú me perdonaste, Señor. Tú me perdonaste, Padre Santo, cuando yo no sabía discernir ni entre mi mano derecha y mi izquierda, Padre. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a que mis hermanos también hagan una labor preciada, privilegiada, mi Dios.
y que en tu gloria eterna tú los puedas también, tú los puedas premiar, mi Dios. Te damos gloria y honra, alabanzas para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, tenemos una cita el próximo jueves a las 3 de la tarde esta ocasión. Regularmente Casa de Oración Minnesota predica en la hora centro aquí en Estados Unidos, los jueves a las 7, pero en esta ocasión, como es día de... es 24, ¿verdad?, de diciembre, vamos a decirlo, pre-Navidad, ¿verdad?, porque la Navidad es un día después. Vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a predicar la Navidad o el nacimiento de Jesús a las 3 de la tarde, hora centro, de aquí de Minnesota, Estados Unidos. Que Dios me los bendiga en cualquier lugar que estén, mis amados. Les pedimos sus oraciones.